Es miércoles 7 de enero de 2026. Y bueno, vamos a sumergirnos en un análisis que es realmente contundente. Trata sobre un silencio. Un silencio mediático que es casi ensordecedor. Totalmente. Resulta que, a ver, hace poco más de un mes, el 9 de diciembre de 2025, Naciones Unidas publicó el que es, probablemente, el consenso científico más importante de la década, el GEO7, el séptimo informe de perspectivas del medio ambiente mundial. Ahí es nada. Y sin embargo, si uno mira los titulares, si escucha dos debates, es como si nunca hubiera existido. Ha desaparecido. Se ha esfumado. Así que hoy vamos a usar este análisis que hemos revisado como guía para intentar entender por qué este silencio no parece ser casual, sino algo que el texto llama, sin ningún tipo de rodeo, censura corporativa. Una palabra muy fuerte. Sí, intentaremos ver qué datos se ocultan, quién sale ganando con todo esto y, sobre todo, qué significa para nuestro futuro. Es que es un punto de partida fascinante. Porque lo que tenemos aquí no es solo un informe sobre medio ambiente. Es en realidad un caso de estudio perfecto sobre ese choque, ese conflicto frontal entre el deber de informar Y el dinero. y los intereses económicos que al final sostienen a los grandes medios. El análisis nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando la noticia más importante para la supervivencia de todos es, al mismo tiempo, la menos rentable de contar? Es una tensión brutal. Define nuestra época en muchos sentidos. Vale, pues empecemos por el principio, porque para entender el silencio primero hay que entender qué se está silenciando. ¿Qué dice exactamente este informe que lo hace tan peligroso, por así decirlo? Bueno, el análisis que manejamos insiste mucho en un punto clave. ¿Cuál? No hablamos de predicciones lejanas para el 2100, hablamos de una contabilidad. Casi como un notario levantando acta de un colapso que ya está en marcha. O sea, datos de ahora mismo. Exacto, datos del presente. Y son brutales. Por ejemplo, el informe documenta algo que debería ser un escándalo permanente. 9 millones de personas mueren prematuramente cada año. Espera. Cada año. Por causas que tienen que ver directamente con la contaminación. Del aire, del agua, del suelo. 9 millones. Es que, para un momento, porque la cifra es tan enorme que cuesta procesarla. 9 millones al año. Eso es como si toda la población de un país como Austria o Suiza Desapareciera. desapareciera del mapa. Cada 12 meses. Y el análisis que estamos viendo no se anda con chiquitas, ¿eh? Lo llama un genocidio silencioso anual. Usar la palabra genocidio es una acusación durísima. Es que no habla de un accidente, habla de un sistema que permite que esto pase. Es una acusación directa, sí. Y lo pone en perspectiva. Esa cifra, esos 9 millones, supera las muertes combinadas de todas las guerras que hay activas en el mundo. Es una de cada 6 muertes que ocurren en el planeta. Una de cada 6. Una de cada 6. Y esto nos lleva directos al segundo punto clave del informe. El aire que respiramos. Claro que es algo que a veces vemos como un problema de otros, ¿no? La típica imagen de la ciudad con esa niebla tóxica. La postal de la contaminación. Exacto, pero es algo que nos toca mucho más de cerca de lo que creemos. Esa es la cuestión. Y es otro dato que el GEO7 deja clarísimo. Esto ya no es un problema de otros. El 99% de la población mundial respira aire que supera los límites de seguridad de la OMS. El 99%. El 99%, no una parte, no en ciertos países, prácticamente todo el mundo. Y el informe proyecta un futuro que está a la vuelta de la esquina, para 2050, donde miles de millones de personas vivirán en sitios donde respirar aire limpio será básicamente un lujo. Y eso tiene consecuencias directas en la salud, imagino. Por supuesto, está directamente conectado con el aumento disparado de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas. Es una crisis de salud pública de primer orden. Y no es solo el aire. El análisis también se fija mucho en los océanos. Menciona un dato que suena muy técnico, pero que parece ser aterrador, que ya son un 30% más ácidos. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que estamos cambiando la química básica del mar. Ese aumento de acidez, que viene de la absorción de CO2, hace que a organismos como el plancton, los corales, los moluscos, les cueste mucho más formar sus conchas, sus esqueletos. Vale. Puede sonar a un problema de biología de instituto, pero es que esos organismos son la base de toda la cadena alimentaria marina.
Si la base se debilita, La pirámide entera se viene abajo. exacto. Y de esa pirámide dependen cientos de millones de personas para comer. Es decir, que no solo nos envenenamos con el aire, sino que estamos deshaciendo la despensa del planeta desde los cimientos. Y luego está el argumento final, el que se supone que todo el mundo entiende. El dinero. El que duele en el bolsillo. Sí. El análisis que manejamos cita una cifra del informe que es sencillamente absurda. Es una cifra diseñada para sacudir conciencias. El informe calcula que la inacción, el no hacer nada, nos cuesta miles de millones de dólares. Cada hora. ¿Cada hora? No al año, no al mes. Cada 60 minutos. Es el coste sumado de los daños a la salud, la pérdida de cosechas, los daños en infraestructuras por el clima extremo. Al ponerlo por horas, el texto trae la emergencia del futuro al presente más inmediato. Es que es una cifra de locos. Yo reviso mi cuenta del banco y me da un microinfarto por un recibo de 50 euros. Y aquí hablamos de que el sistema global pierde miles de millones mientras miramos el reloj. Es una hemorragia. Una hemorragia económica a una escala que la mente no puede ni procesar. Vale. Hasta ahora tenemos los datos. Son demoledores. Y esto nos lleva a la pregunta lógica. Si esto es tan grave, si nos mata, nos enferma y nos arruina, ¿por qué se silencia? Y aquí es donde el análisis da un giro y deja de hablar de ecología para hablar de poder. Y de dinero. Exactamente. El análisis argumenta que el silencio no es porque las noticias sean deprimentes, es porque el informe GEO7 no se queda en describir el desastre. Va más allá. Va un paso más allá. Y señala las causas estructurales y, por tanto, a los responsables. Pide explícitamente acciones que chocarían de frente con algunos de los intereses económicos más poderosos del planeta. ¿Cómo cuáles? La principal, eliminar los subsidios que alimentan toda esta maquinaria de destrucción. Los subsidios. Es una palabra que oímos mucho, pero que a veces no dimensionamos. ¿De qué cifras estamos hablando? De cifras que desafían la imaginación. El informe y el análisis que lo comentan mencionan más de 7 billones de dólares anuales, con B, sí, 7 millones de millones, en subsidios a la industria de los combustibles fósiles. ¡7 billones! Para que tengamos una referencia, esa cantidad es más de lo que el mundo entero gasta en educación cada año. Es una locura. Como planeta, invertimos más dinero público en subvencionar la industria que causa el problema que en educar a las futuras generaciones. Estamos pagando para que nos envenenen. Y supongo que el foco no solo está en las petroleras, que son el villano fácil, ¿no? Por supuesto. El informe también apunta a los cientos de miles de millones que van a subsidiar modelos de agroindustria, de ganadería intensiva, que son los motores de la deforestación, de la contaminación de acuíferos, y aquí es donde el análisis empieza a atar todos los cabos. Pero, y aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo, ¿no suena un poco a teoría de la conspiración? O sea, el texto sugiere que hay un director de periódico llamando a la redacción en plan, prohibido hablar del GEO7. Es una pregunta excelente. ¿O el mecanismo es más sutil? Es más sutil, y el análisis es muy claro en esto. No es una conspiración con un tipo en una sala oscura. Es algo mucho más simple y a la vez más perverso. Es un modelo de negocio. A ver, explícame eso. Los sectores que el informe señala como responsables, la industria fósil, los grandes bancos que la financian, las corporaciones de alimentación, son al mismo tiempo los mayores anunciantes de los grandes medios. Claro. O sus acreedores, o incluso sus propietarios a través de fondos de inversión. Informar con el rigor que merece el GEO7 sería, como dice el texto de forma muy gráfica, dispararse en la cuenta de resultados. Es autocensura estructural. O sea, no hace falta una orden directa. El propio sistema se protege a sí mismo porque todos los incentivos están alineados para mirar a otro lado. Exacto. Si tu sueldo depende de la publicidad de coches, de aerolíneas, de bancos que invierten en petróleo, no vas a abrir el telediario diciendo que la ciencia exige desmantelar sus negocios. Imposible. Y si no puedes hablar de eso, ¿qué haces? ¿Llenas el espacio con otra cosa? Y aquí es donde el análisis describe la estrategia, que no es solo ocultar, es gestionar activamente la atención del público. Exacto. La manipulación por saturación, lo llama. No se trata solo de no dar la noticia. Es ocupar por completo nuestro ancho de banda mental, para que no quede espacio para lo esencial. Es una descripción muy precisa. Se basa en magnificar hasta el infinito cualquier escándalo político o cualquier polémica cultural, cualquier cosa efímera. Se crea un ciclo de noticias de 24 horas que se alimenta de la indignación constante. Y que no deja hueco. No deja el más mínimo hueco para un tema complejo y de largo recorrido como este.
Y además nos ofrecen esa recompensa de dopamina. Todo es urgente, todo es la última hora. Nos mantienen enganchados a base de drama. Y eso nos agota. Y ahí entra un fenómeno que el texto describe y que creo que todos hemos sentido alguna vez: la adaptación hedónica. Efectivamente, es un mecanismo psicológico de defensa. Es esa sensación de que, al principio, una mala noticia sobre el clima te impacta, pero si te la repiten cada día de forma aislada, sin contexto, tu cerebro se desconecta para protegerse. ¿Cómo vivir al lado de las vías del tren? Justo ese ejemplo. La primera semana no duermes, pero al cabo de un año ni oyes los trenes. El texto dice que nos hemos acostumbrado al ruido del colapso. Lo hemos normalizado. Y los medios explotan esa normalización. El análisis destaca aquí una idea muy potente. Un dictador tiene rostro, la contaminación no. ¡Qué buena frase! Lo que no tiene un villano claro, lo que no se resume en un titular de impacto, no genera audiencia, no genera clics. Es más rentable cubrir una pelea entre dos políticos que explicar la acidificación de los océanos. La consecuencia es terrible. Es que los medios no solo omiten información vital. Según este análisis, gestionan activamente la ignorancia del público para mantener intacto su modelo de negocio. Vale, si juntamos todas las piezas, el panorama es desolador. El silencio mediático no protege solo a anunciantes, está blindando todo un sistema de pensamiento. Un modelo económico entero. Has dado en el clavo. Esa es la verdad que el texto califica de insoportable. La razón última del silencio. Porque la conclusión central del Geo7, la que no se puede ni susurrar, es que demuestra científicamente que un modelo económico basado en el crecimiento infinito en un planeta finito es, textualmente, un suicidio técnico. Esa es la pieza final del puzzle. El informe no pide pequeños ajustes. No es una llamada a reciclar más. Lo que deja claro el análisis es que las exigencias del Geo7 son una enmienda a la totalidad del sistema. Precisamente. Por eso es un tabú. El informe exige, por ejemplo, algo tan revolucionario como sustituir el PIB, el Producto Interior Bruto, como medidor principal del éxito de un país. Y propone reemplazarlo por Métricas de riqueza real. La salud de la población, el bienestar, la calidad del aire y del agua, el estado de los ecosistemas. Dejar de medir el éxito por cuánto producimos y consumimos y empezar a medirlo por cómo vivimos. Eso es dinamita pura para el sistema actual. Es cambiar las reglas del juego por completo. Es anatema, porque implica reconocer que una petrolera que contamina un río, aunque genere beneficios millonarios, en realidad está destruyendo riqueza. Claro. Implica reconocer que talar un bosque para plantar soja es una pérdida neta para la sociedad, aunque el PIB aumente. El informe exige una reforma de raíz y, sobre todo, pide que admitamos que el camino actual nos lleva directamente a cruzar puntos de no retorno. Por lo tanto, y esta es la conclusión más dura del análisis, al silenciar este mensaje, los medios no son observadores neutrales. Se convierten, y cito, en cómplices necesarios del colapso. Son agentes activos que permiten que el problema se agrave. Se informa de la última polémica, pero se oculta el colapso de las bases de la vida. El texto es demoledor. Eso no es periodismo, es gestión de la ignorancia. Una ignorancia que se mide en vidas humanas y en la estabilidad de nuestra civilización. El análisis termina con una frase que es lapidaria. Da escalofríos. Dice: la extinción no será televisada. Nos dice que el mayor problema no es la desinformación, las fake news, es algo más profundo, el secuestro de nuestra atención. Mientras nos distraemos con el ruido diario, la infraestructura que sostiene la vida se degrada en silencio. Los medios, dice el texto, callan por dinero, pero la sociedad no puede permitirse callar por distracción. Y esto nos lleva a un pensamiento final muy provocador que plantea el autor. Le da una vuelta completa a lo que significa acción en este contexto. Afirma que leer y compartir los datos del Geo7, simplemente hablar de ello, romper ese bloqueo, ya no es un acto de activismo. ¿Entonces qué es? Es, y cito textualmente, un acto mínimo de supervivencia colectiva. Cambia el marco por completo. Ya no es una cuestión de ideología, sino de pragmatismo, como mirar a los dos lados antes de cruzar la calle, pero a escala planetaria. Exacto, nos traslada la responsabilidad. Ya no somos meros espectadores pasivos, y eso nos deja con una idea final, bastante inquietante para la reflexión. La pregunta ya no es solo qué nos cuentan los medios. ¿Cuál es la pregunta ahora? La pregunta verdaderamente importante ahora es,
¿Qué es lo que nos está ocultando el silencio que hay entre los titulares? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad nos impone ese silencio a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros? Un vistazo a las tendencias justo antes de empezar y, bueno, lo de siempre. ¿Qué tocaba hoy? Pues mira, por un lado, la enésima polémica de un político por un tuit de hace 10 años. Ah, un clásico. Y por otro, el nuevo color de pelo de una cantante. Es un bombardeo constante, una especie de niebla de trivialidades que lo ocupa todo. Y mientras, algo gigantesco ha ocurrido. Y es como si no existiera. Ha ocurrido y sobre todo se ha silenciado. Totalmente. Hablamos del informe GEO7, el séptimo informe de perspectivas del medio ambiente mundial, de Naciones Unidas. Se publicó el 9 de diciembre de 2025. Ha pasado más de un mes. ¿Más de un mes? Y la repercusión en medios ha sido, bueno, prácticamente nula. Enterrado. Justo debajo de esa niebla de la que hablas. Exacto. Y ese va a ser el centro de nuestro análisis hoy. Porque las fuentes que hemos reunido no solo desmenuzan lo que dice el informe, que ya de por sí es demoledor, Que lo es. sino que intentan responder a esa pregunta: ¿por qué este silencio? Algunas apuntan a una censura deliberada sistemática, otras algo quizá más inquietante, un fallo estructural de nuestro sistema informativo, o incluso a la propia fatiga de la gente. Vamos a intentar desgranar todo eso. Pues muy bien, vamos a meternos en materia, porque antes de analizar el silencio, tenemos que entender la dimensión de lo que se está silenciando. El GEO7 no es un artículo de opinión, No, para nada. no es el informe de una ONG. ¿Cuál es el calibre real de este documento? A ver, es que es probablemente el mayor chequeo médico que se le hace al planeta. Así de claro. Sí. Estamos hablando de un documento colosal, elaborado durante años por 287 científicos, 287. de 82 países. Y lo más importante, revisado por más de 800 expertos independientes de todo el mundo. Es el consenso científico más sólido y transversal que existe sobre el estado de la Tierra. No es una opinión, vamos, es un diagnóstico. Y por lo que he podido ver, el diagnóstico es de paciente en estado crítico. Las cifras sobre el coste humano son difíciles de procesar. Son abrumadoras. El informe concluye que entre 8 y 9 millones de personas mueren prematuramente, Al año. cada año, por causas directamente relacionadas con la contaminación. Madre mía. Para que nos hagamos una idea clara, eso significa que 1 de cada 6 muertes en todo el mundo se debe a la polución, del aire, del agua, del suelo. 1 de cada 6. Las fuentes lo describen como un genocidio invisible, una masacre silenciosa que supera, pero con creces, las muertes por cualquier guerra o pandemia que llena titulares. Y ojo, añade un dato de la hora mismo. El 99% de la población mundial ya respira aire que excede los límites de seguridad de la OMS. Es una estadística que paraliza. 1 de cada 6 muertes. Y junto a ese coste en vidas está el económico, claro. Siempre se dice que la acción climática es cara, pero el informe parece que le da la vuelta a eso, ¿no? Totalmente. Dice que lo realmente caro es no hacer nada, y lo cuantifica de una forma brutal. ¿Cómo? Calcula que solo los eventos climáticos extremos, ya sabes, huracanes, sequías, inundaciones, ya le están costando al mundo 16 millones de dólares. Al año. Cada hora, 16 millones de dólares por hora. Y si abrimos el foco e incluimos todos los costes de la degradación ambiental, pues el gasto sanitario, la pérdida de productividad agrícola, las pérdidas podrían sumar entre 1,7 y 3,1 billones de dólares anuales para 2050. Son cifras que empequeñecen el PIB de la mayoría de países del mundo. De casi todos. Espera, un momento. A ver. Si el coste humano es de millones de vidas y el económico de billones de dólares, ¿Sí? lo lógico sería una movilización global sin precedentes. Pero el informe revela que ocurre justo lo contrario. Y aquí es donde la historia da un giro que parece de guión de cine. Es la gran paradoja. Es alucinante. El informe expone que, mientras todo esto sucede, los gobiernos del mundo dedican más de 7 billones de dólares anuales ¿A qué? a subsidiar la industria de los combustibles fósiles. No puede ser. O sea, a financiar con dinero público la misma actividad que nos está matando. Y no acaba ahí, ¿eh? Cientos de miles de millones a otros sectores como la ganadería industrial, que es un motor clave de la deforestación. Momento.
¿Me estás diciendo que los gobiernos gastan 7 billones de dólares al año en subsidiar básicamente el problema que luego tienen que gastar billones en intentar solucionar? Es exactamente eso. La cifra es tan absurda que cuesta creerla. Es un círculo vicioso diseñado para mantener el status quo. Las fuentes dan un ejemplo muy concreto para que se entienda bien. Solo en Estados Unidos, los subsidios a la industria cárnica y láctea, Sí. que son grandes responsables de emisiones y deforestación, rondan los 38.000 millones de dólares al año. Es dinero público financiando la destrucción, cuyo coste luego vuelve a asumir el público. Entiendo. El informe pinta un panorama desolador, pero las fuentes también dicen que no es solo un catálogo de desastres, ¿verdad? También plantea una alternativa. Y esto me parece crucial, porque si no, el mensaje es simplemente paralizante. Es fundamental, sí. El GO7 dedica una parte importantísima a modelar lo que llama escenarios de transformación. Vale. No se queda en el qué mal estamos, sino que traza una hoja de ruta muy detallada del qué podríamos hacer. Y los beneficios que calcula son espectaculares. Habla de que una transición bien gestionada podría generar beneficios netos de hasta 100 billones de dólares para 2070. 100 billones. Pero más allá del dinero, detalla cómo una transición a renovables podría, por ejemplo, salvar 150 millones de vidas de aquí a final de siglo, solo por la mejora en la calidad del aire. Ofrece un plan para la agricultura, para las ciudades. La hoja de ruta existe y está validada científicamente. Vale. Entonces, tenemos un informe con un consenso científico aplastante que alerta de una crisis humanitaria y económica masiva, pero que al mismo tiempo ofrece una salida viable, beneficiosa. Y las reacciones, El silencio. lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central. ¿Por qué? Las fuentes hablan de un patrón histórico, de que esto ya ha pasado antes. Sí, no es nuevo en absoluto. Lo fascinante es que el bloqueo actual es una evolución de tácticas que llevan décadas funcionando. Por ejemplo, En los años 70, con el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma, la estrategia fue el descrédito. así. Se les ridiculizó, se les llamó apocalípticos, neomalthusianos. En los 90, con los primeros informes del IPCC, la estrategia mutó. La industria fósil invirtió cientos de millones en campañas de desinformación para fabricar una controversia científica que no existía, para sembrar la duda. ¿Y ahora cuál es la estrategia? Porque atacar de frente la ciencia del GO7 con esa solidez parece imposible. La táctica es mucho más sutil y, según las fuentes, más efectiva. La llaman censura por desviación. Censura por desviación. Exacto. Ya no niegan el informe, simplemente lo hacen irrelevante. Primero, con sabotaje político. ¿Cómo? Durante la negociación final del GO7, el documento clave es el resumen para responsables políticos. Es la versión corta, directa, la que llega a medios y gobiernos. Pues bien, potencias como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí e Irán Vaya grupo. ejercieron una presión enorme para rebajar su lenguaje, y al final consiguieron que se reclasificara como un mero documento técnico. Le quitaron el estatus político y con ello todo su potencial de impacto mediático. Lo desactivaron antes de que saliera a la luz. Y una vez desactivado, entra en juego el segundo actor, los medios de comunicación. Aquí se cierra el círculo. Los grandes conglomerados mediáticos dependen de la publicidad. ¿Y quiénes son los mayores anunciantes del mundo? La industria del automóvil, las aerolíneas, las energéticas, la agroindustria. Exactamente, los mismos sectores que el informe señala como causantes del problema. Publicar en portada las conclusiones del GO7 día tras día sería como morder la mano que te da de comer. Es un conflicto de intereses estructural. Vale, entiendo el conflicto de intereses de los medios. Es un argumento potente. Pero, seamos honestas, ¿no tenemos también parte de culpa como audiencia? Al final, somos quienes hacemos clic en el peinado de la estrella del pop. Es un debate crucial, claro. Las noticias más vistas son las polémicas de Twitter, no los informes de 800 páginas. ¿No es posible que los medios simplemente nos den lo que pedimos? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿El medio crea a la audiencia o la audiencia al medio? Pero las fuentes argumentan que el modelo de negocio actual, el del clic y la atención inmediata, favorece por sistema la noticia chatarra. La noticia chatarra, me gusta el término. Es que es eso. Es barata de producir, tiene un alto impacto emocional y un bajo coste cognitivo. Un escándalo político genera indignación al instante.
Un informe sobre el ciclo del nitrógeno requiere un esfuerzo. Y en la economía de la atención, el esfuerzo es un lujo. Así, el espacio se satura de ruido y para cuando quieres buscar algo de sustancia, ya no te queda ancho de banda. Ni mental ni mediático. Entiendo la parte mediática y política, pero me pregunto cómo nos afecta esto a un nivel más profundo, en el día a día. ¿Cómo es posible que convivamos con esta información, aunque sea de fondo, sin reaccionar en masa? Las fuentes introducen aquí un concepto que me pareció muy potente, el de anestesia social. Sí, es la dimensión psicológica del problema. Describe nuestro estado mental colectivo como si estuviera secuestrado. Secuestrado por un sistema de recompensas constantes. La dopamina. Exacto. Las redes sociales, el flujo de noticias, todo está diseñado para darnos pequeños chutes. Un like, una notificación, un titular escandaloso. Esto nos mantiene en un ciclo de reacción superficial y agota nuestra capacidad para la reflexión profunda o la acción sostenida. Me recuerda mucho a lo que Aldous Huxley llamaba entretenimiento terminal en un mundo feliz. Totalmente. La idea de una sociedad tan distraída, tan sobreestimulada, con placeres triviales, que se vuelve incapaz de ver la jaula en la que vive, o las amenazas reales que la acechan. Es exactamente esa idea, pero actualizada al siglo XXI. Es una forma de alienación. Nos enfrentamos a amenazas que son abstractas, lentas, complejas. El colapso del ciclo del nitrógeno, que para que nos entendamos es el sistema que fertiliza la tierra. Sí. Y que estamos rompiendo con fertilizantes químicos, no tiene un villano con cara y ojos. La acidificación de los océanos no genera la misma respuesta emocional que un atentado terrorista. No activa nuestras alarmas tribales, ¿sabes? Claro, un político corrupto nos indigna, activa nuestra amígdala. Pero el aumento lento y silencioso de partículas finas en el aire, que mata a millones, no tiene rostro, es lo que los psicólogos llaman adaptación hedónica, ¿no? Sí, La idea de que, por terrible que sea una situación, si es constante, nuestro cerebro la normaliza y deja de reaccionar. Pero a esta escala es una trampa mortal. es la trampa perfecta. Y esa anestesia es funcional al sistema. Permite que el modelo de consumo infinito continúe sin apenas oposición. Hay una cita en las fuentes de uno de los científicos del GEO7 que lo resume de forma demoledora. A ver. Dice, la ciencia no es negociable, pero se ignora cuando amenaza el capital inmediato. Y en esa frase está todo el conflicto. La evidencia científica contra los intereses económicos a corto plazo. Y de momento, la verdad está perdiendo por incomparecencia. Claro. Y la pregunta del millón entonces es, si el sistema está diseñado para distraernos y anestesiarnos, ¿estamos condenados? ¿Qué hacemos? Afortunadamente, los textos no se quedan solo en el diagnóstico, también proponen una especie de hoja de ruta. Sí, lo articulan casi como un manifiesto ciudadano para romper el bloqueo. Una serie de actos de resistencia informada. No es una solución mágica, sino una estrategia en varios frentes. El primer punto lo llaman recuperar la atención. Suena bien, pero en la práctica es una batalla diaria contra algoritmos diseñados precisamente para secuestrarla. ¿Cómo se hace eso sin irse a vivir a una cueva? La propuesta es empezar con pequeños actos deliberados. Dedicar un tiempo fijo, aunque sean 20 minutos al día, a leer fuentes primarias o medios independientes de calidad, en lugar de hacer scroll infinito. Ir a la fuente. Ir a la fuente. Buscar el resumen del propio GEO7, que es público. Se trata de una dieta informativa consciente, de elegir activamente qué dejamos entrar en nuestro cerebro. Vale. Una vez informadas, el segundo punto es denunciar públicamente. Esto ya implica salir de la esfera privada. Exacto. Consiste en usar las mismas herramientas digitales, pero con otro fin. Preguntar directamente a periodistas y medios en sus redes, ¿por qué habéis dedicado 3 horas a este escándalo y 0 minutos a un informe que habla de 9 millones de muertes al año? No desde el insulto, sino desde la exigencia cívica. Hacer visible el silencio, convertirlo en noticia. El tercer punto sube la apuesta. Presionar institucionalmente. Esto ya suena más complejo. Va a la raíz económica del problema. Implica contactar a los defensores del lector, apoyar organizaciones que hacen campañas específicas contra los subsidios a los combustibles fósiles, firmar y promover peticiones. Es pasar de la queja a la acción política organizada. El cuarto, construir redes. Parece enfocarse en salir del eco de los algoritmos. Totalmente.
Si los grandes canales están bloqueados, hay que crear canales alternativos. Desde abajo. Exacto. Organizar un debate en tu barrio, crear un club de lectura sobre estos temas, empezar un pequeño podcast, cualquier iniciativa que comparta esta información de persona a persona. Rompiendo las burbujas digitales, se trata de reconstruir un tejido informativo comunitario. Y por último, el quinto punto, vivir la transformación, que supongo que se refiere a alinear nuestras acciones con lo que sabemos. Es el paso más personal y quizás el más difícil, sí. Implica que toda esta información se traduzca en nuestras decisiones diarias. A quién votamos, qué comemos, cómo nos movemos, qué bancos o empresas energéticas apoyamos con nuestro dinero. La coherencia. Es la coherencia final entre el conocimiento y la vida. En resumen, lo que propone el manifiesto es que, en una era de distracción masiva, la mayor rebelión es prestar atención y actuar en consecuencia. Para ir cerrando, hay una frase en uno de los textos que a mí me ha dejado helada desde que la leí. Dice: la extinción no será televisada, será un silencio que lo devore todo. Uf, ¿La dejo resonar un segundo? es una imagen final potentísima. Y me lleva a una última reflexión. Las fuentes que hemos analizado hoy dibujan un panorama en el que el llamado cuarto poder, la prensa, ha fallado estrepitosamente. Ha fallado en su deber de informar sobre la mayor amenaza de nuestro tiempo. Se ha convertido, por acción u omisión, en un guardián de la ignorancia. Vaya definición. Y la pregunta que me queda flotando es, si ese pilar de la democracia se ha derrumbado, ¿qué o quién ocupa ahora su lugar? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada una y cada uno de nosotros en construir esa nueva conciencia informada antes de que el silencio, efectivamente, se vuelva irreversible? Se llama Informe Geo 7. Eso es. Y esto no es una opinión, ¿eh? Es el resultado del examen más riguroso jamás realizado a nuestra casa. Las conclusiones son, y no hay otra palabra, alarmantes. Desde luego. Así que hoy vamos a sumergirnos en este chequeo global para entender qué significa este diagnóstico para la salud del planeta y, al final, para la nuestra. Es que es fundamental entender de dónde viene este diagnóstico. El Geo7 no es un estudio cualquiera de una universidad o de una ONG. Claro. Es el estándar de oro de la ciencia medioambiental global. Lo respalda Naciones Unidas y en él participan más de 1000 de los mejores expertos del mundo. 1000 expertos. Pero lo más importante es que cada dato, cada afirmación, ha sido revisada y aprobada por los 193 países miembros de la ONU. O sea que cuando este informe habla, es la ciencia global la que habla, con una sola voz. Un consenso absoluto. Por eso se le considera la Constitución Ambiental de la Humanidad. No presenta teorías, presenta hechos verificados. Constitución ambiental. Me gusta el término, porque le da un peso casi legal, ineludible. Bien, pues vamos a desgranar esta Constitución. Vamos a ello. Porque lo que hace que este diagnóstico sea tan grave no es solo la foto del momento actual, sino la película que revela cuando lo comparas con informes anteriores. Exacto. Las fuentes describen una trayectoria que, desde el primer informe en 1997, es simplemente aterradora. Exacto. La palabra clave es esa, trayectoria. No estamos hablando de un problema estancado o de un deterioro lento. No. Estamos en una caída libre. Una caída libre. Sí. Todas las curvas de degradación que mide el informe, contaminación del aire, del suelo, del agua, no solo suben, es que se están acelerando. O sea que el ritmo es cada vez más rápido. Hemos pasado de un deterioro que era más o menos lineal en los 90 a un crecimiento exponencial, sobre todo en dos áreas, los químicos sintéticos y la basura electrónica. Ahí es donde más se nota el acelerón. Sí. El daño que antes tardaba décadas en manifestarse, ahora se produce en apenas unos años. Es como si la enfermedad del planeta hubiera entrado en metástasis. Y aquí es donde el informe deja las tendencias y nos golpea con cifras concretas. El documento compara la situación actual con la de hace muy poco, con 2019. Con el Geo6, sí. Y el dato más brutal, el que encabeza todos los resúmenes, es el de las muertes anuales por contaminación del aire. Han saltado de 7 millones a 9 millones. Pensemos un momento en esa cifra. 9 millones de personas. Es que cuesta hasta imaginarlo. Es como si la población entera de un país como Austria o Suiza desapareciera, Cada año simplemente por el aire que respira, se ha convertido en el principal riesgo ambiental para la vida humana. sin lugar a dudas, por encima de cualquier otro. Y no es una estimación, ¿eh? Es un recuento basado en informes médicos y forenses. Es que es difícil procesar un número tan grande. Y me temo que el aire tóxico es solo una parte del diagnóstico.
La toxicidad se extiende también a la tierra, ¿verdad? A la que pisamos y de la que comemos. Por supuesto, la degradación de la Tierra ha pasado de afectar a un 25% de la superficie a casi un 40%, en solo 6 años. Un 40%. Pero lo verdaderamente nuevo y terrible es que el GEO7 denuncia por primera vez de forma masiva la presencia de químicos eternos. Los PFAS. Exacto, y microplásticos en los suelos agrícolas de todo el mundo. O sea, ya no es un problema de un vertedero lejano, está en nuestra cadena alimentaria. Has mencionado los químicos eternos. Suena a ciencia ficción, pero ¿podrías explicar brevemente qué son y por qué son tan peligrosos justo ahí, en el suelo donde cultivamos? Claro. A ver, los químicos eternos son miles de compuestos sintéticos que se usan en todo. Sartenes, envases de comida, espumas contra incendios, están por todas partes. Sí, y se les llama eternos porque la naturaleza no puede descomponerlos, no se biodegradan, se acumulan. Se quedan ahí para siempre. Para siempre. Y cuando llegan a los suelos, las plantas los absorben por las raíces, y de ahí pasan a los animales o directamente a nosotros. O sea que el veneno ya no está solo en el aire, está literalmente en el plato de comida. Exacto. Y a estos químicos invisibles se suma un problema mucho más visible: la montaña de residuos. Una montaña que no para de crecer. La basura electrónica, por ejemplo, ha aumentado un 20% desde 2019. Millones de toneladas de móviles, ordenadores. Pero lo alarmante es cuánto se recicla de eso. Ahí está la clave. Solo una quinta parte. Apenas un 20% se recicla de forma segura. ¿Y el otro 80%? El otro 80% acaba en vertederos ilegales, muchas veces en países en desarrollo, donde se quema o se desmantela sin protección. Liberando todo tipo de tóxicos. Un cóctel de metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, que se filtran al subsuelo, contaminan los acuíferos y acaban en los mismos campos de los que hablábamos. Es un círculo vicioso. Es perverso. Por eso las fuentes son tan claras. Los alimentos hoy, aunque comamos la misma cantidad, son objetivamente menos nutritivos y más tóxicos que hace 30 años. Y el informe, según nuestros apuntes, añade una capa más a este envenenamiento del suelo. Una que normalmente no asociamos con la ecología. Sí, Los conflictos armados. sí. Y es uno de los puntos más novedosos y duros del GEO7. Introduce el concepto de ecocidio sistémico provocado por la guerra. Ecocidio. Analiza cómo la destrucción de infraestructuras, la contaminación por explosivos, los metales de la munición, están inutilizando miles de hectáreas de tierra fértil. Y eso deja un legado de veneno para siempre. Para siglos. Es un factor que antes se mencionaba de pasada, pero ahora se identifica como un motor clave de la crisis. Si todo ese veneno está en la tierra, es inevitable que acaben en las arterias del planeta, el agua. Es ahí donde el diagnóstico es más grave. Es desde luego donde el retroceso es más crítico y universal. El informe confirma que ya no luchamos solo contra los patógenos de siempre, las bacterias. Ahora el problema es otro. Ahora el foco está en lo que el propio documento llama una sopa química de contaminantes sintéticos, invisibles, inodoros, que están envenenando el agua dulce. ¿Qué ingredientes tiene esa sopa química? De todo. Para empezar, más del 80% de las aguas residuales del mundo se siguen vertiendo sin tratar. ¿El 80%? Eso significa que a nuestros ríos llegan directamente residuos de fármacos como antibióticos u hormonas. Lo que crea las famosas superbacterias. El caldo de cultivo perfecto, sí. Pero el retroceso clave respecto a 2019 es la detección de microplásticos no ya en el mar, sino en los acuíferos subterráneos. ¿En nuestras reservas? En nuestras reservas estratégicas de agua. Las estamos contaminando mucho más rápido de lo que la naturaleza puede purificarlas. Las consecuencias de beber de esa sopa, me imagino que son directas. El informe introduce un concepto que suena a película de terror: zonas muertas de agua dulce. Sí. ¿Qué es exactamente? No es solo que no haya peces, son tramos enteros de ríos o lagos donde la carga química es tan brutalmente alta que la vida acuática, toda, ha desaparecido. ¿Toda? Ni peces, ni anfibios, ni insectos, ni plantas. Es agua biológicamente estéril, muerta. ¿Qué imagen más desoladora? Y la predicción que hace el GEO7 a partir de esto es contundente. Si no hay una acción radical ya, para 2040, el acceso a agua dulce, limpia, libre de químicos, Será un lujo será un lujo inalcanzable para la mitad de la población mundial. para la mitad. Es decir, que en menos de 2 décadas, algo que damos por sentado,
abrir el grifo y beber, podría ser un privilegio. Es un cambio de paradigma total. Total. Y no es solo un problema de salud, es un problema de estabilidad. El informe vincula esta escasez de agua limpia con tensiones sociales, migraciones, conflictos. Un factor de desestabilización global. De primer orden. Todo esto que comentas suena tan definitivo, tan factual, y sin embargo estamos acostumbrados a oír que en temas medioambientales siempre hay debate, ¿no? Controversia. Sí, Pero las fuentes insisten en que aquí, con la contaminación, hay una diferencia crucial. sí, y es vital entenderla. Mientras que en el cambio climático el debate se centra en modelos de predicción, en escenarios futuros que tienen, un grado de incertidumbre, Aunque el consenso sea mayoritario. claro. Pero en el campo de la contaminación el diagnóstico y es una idea que se desprende de las fuentes, una autopsia en tiempo real. La imagen de una autopsia en tiempo real es potentísima. Dura, pero muy clara. Porque en una autopsia ya no se puede hacer nada, solo certificar la causa. En cierto modo, sí. Para algunos ecosistemas y para los millones de personas que ya han muerto, es una autopsia literal. No hablamos de proyecciones. Hablamos de hechos. Los 9 millones de muertes son datos certificados por médicos y patólogos. Los químicos en nuestra sangre, los metales en los pulmones, son pruebas físicas, Forenses. indiscutibles. No hay un solo científico en el consenso del GO7 que niegue que el plomo daña el cerebro o que los pesticidas matan el suelo. Esto no es una fisura ideológica, es una verdad física. Hay un consenso del 100%. Entonces, para resumir el diagnóstico, una trayectoria de destrucción que se acelera, 9 millones de muertes anuales por el aire, una sopa química en el agua y, sobre esto, una certeza científica absoluta. Ese es el cuadro clínico. Pero el informe va un paso más allá y nos deja con la conexión final la más inquietante de todas. ¿Ah, sí? Advierte que toda esta contaminación tiene un efecto directo, medible en nuestra biología. Concretamente, alerta de que los pulmones humanos están tan debilitados, Por la contaminación del aire. tan inflamados crónicamente que estamos, literalmente, preparando el terreno para la próxima gran pandemia. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? La razón es clave. No es porque los futuros virus vayan a ser más resistentes, sino porque nuestros cuerpos, nuestro sistema inmunitario y sobre todo el respiratorio son mucho más débiles. Más vulnerables. O sea, que la contaminación nos debilita como especie. Actúa como un agente debilitador masivo de la especie humana. Nos hace más susceptibles a enfermedades infecciosas, incluso algunas que creíamos casi erradicadas. El informe GO7 se describe como un plan de rescate de emergencia. Pero, si el diagnóstico final revela que nuestros propios cuerpos son ahora la primera línea de la crisis, que la vulnerabilidad ya es interna, la pregunta que queda flotando es casi existencial. Sí. ¿Cómo se ejecuta un rescate a nivel personal, físico, cuando el veneno ya está dentro del sistema? En esencia, es el diagnóstico médico más riguroso que se le ha hecho al planeta, el informe GO7 de las Naciones Unidas. Y la misión que tenemos hoy es muy específica. No vamos a entrar en los debates de siempre, los más polarizados. Hoy nos centramos solo en la contaminación física y química, un área donde el consenso científico es Absoluto. Universal. Hablamos de hechos que se pueden medir, no de modelos predictivos. Y el primer hallazgo de este chequeo es brutal. Estamos ante una crisis silenciosa que causa más muertes cada año que cualquiera de los años de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, es una guerra de la que casi nadie habla. Es que es fundamental entender esto. El GO7 no es un informe más. No es la opinión de un grupo ecologista ni mucho menos. Es lo que se conoce como el estándar de oro de la ciencia mundial. Pensemos en esto. Está verificado por más de 1000 de los mejores expertos del planeta. Y, lo que es clave, ratificado por los 193 países de la ONU. Esto no es un panfleto, es casi la constitución ambiental de humanidad. La analogía del diagnóstico médico que hacías es perfecta. Imagina que el mejor equipo de oncólogos del mundo te da un informe y dice que tienes un cáncer muy avanzado. No es una opinión que puedas debatir, son pruebas. Ignorarlo, pues, no es una opción. O sea que lo que tenemos aquí son los resultados de una analítica, de una biopsia a escala planetaria. Exacto. No estamos hablando de ¿podría pasar qué?, sino de esto es lo que hay ahora mismo en la sangre y en los tejidos del planeta. Exactamente. Esta conversación se basa en contaminantes que podemos medir en la sangre de un recién nacido,
en metales pesados que se acumulan en nuestros pulmones, en plásticos que están apareciendo en los acuíferos más profundos. Son pruebas físicas, indiscutibles. Es literalmente una autopsia en tiempo real de un sistema vivo. Vale, vamos a desgranar esto. Si el diagnóstico es tan claro y unánime, si esta autopsia en tiempo real la firma toda la comunidad científica mundial, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Cuál es el estado del paciente? Pues lo más fascinante y, a la vez, lo más alarmante es el concepto que define todo el informe. Estamos en una trayectoria de colisión. Y esto no es una metáfora. Si superpones los datos de todos los informes GEO, desde el primero, allá por 1997, hasta hoy, la evidencia es irrefutable. Todas, absolutamente todas las curvas de degradación ambiental, residuos, químicos, contaminación del aire, van hacia arriba. Pero lo grave es que ya no son líneas rectas, son curvas exponenciales. Espera un momento. Exponencial. Es una de esas palabras que oímos mucho, pero a veces cuesta visualizarla. ¿Quieres decir que el problema no solo crece, sino que la velocidad a la que crece también aumenta cada año? Precisamente, significa que el daño que antes tardaba, no sé, décadas en producirse, ahora ocurre en solo unos pocos años. El crecimiento de la basura electrónica o de los químicos sintéticos es el ejemplo perfecto. No estamos sumando problemas, los estamos multiplicando. Y es pura matemática. Si mantienes esta curva, la destrucción de los sistemas que nos mantienen vivos, aire limpio, agua potable, suelo fértil, no es una posibilidad, es una certeza. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que a pesar de todas las cumbres, los tratados, las promesas, la situación real, la que miden los laboratorios, no solo no ha mejorado, sino que está empeorando a un ritmo de vértigo. Es como leer la crónica de un colapso anunciado, documentada paso a paso. Es la crónica de un colapso anunciado y documentado, sí. Cada informe GEO ha sido un grito de alarma más fuerte que el anterior. El de 1997 era una advertencia. El de 2012 era una alerta roja. El GEO 7, el de ahora, es ya el sonido de la sirena de una ambulancia que quizás llega demasiado tarde. Pues vayamos a los síntomas concretos de este diagnóstico. Si es un examen médico, ¿qué dicen las pruebas? Empecemos por lo más básico, respirar, el aire. El informe anterior, el GEO6, ya nos dejó helados. Hablaba de 7 millones de muertes al año por la contaminación. Pues el GEO 7 actualiza esa cifra y la eleva a 9 millones de muertes anuales. 9 millones. 9 millones. Para que nos hagamos una idea, es como si toda la población de un país como Suiza desapareciera cada año por esta causa. Es una cifra que cuesta creer. Suena casi abstracta. ¿Cómo están tan seguros de que esas muertes son directamente por la contaminación y no por otras cosas? ¿Qué metodología usan? Es una pregunta excelente, porque ahí está la fuerza del dato. No es una estimación. Se basa en estudios epidemiológicos masivos. Cruzan datos de calidad del aire de millones de puntos del planeta con los registros de los hospitales. Aíslan factores como el tabaco, la genética y analizan la incidencia de enfermedades concretas. Ictus, cáncer de pulmón, cardiopatías, en zonas con mucha concentración de partículas finas, las PM2.5. La correlación es tan directa y se ha replicado en tantos estudios que la causalidad es indiscutible. De hecho, el informe subraya algo todavía más inquietante. El 90% de la población urbana mundial respira aire con niveles de estas partículas que, según la OMS, ya no solo causan problemas respiratorios, sino que dañan directamente el sistema neurológico. O sea que no solo nos está matando, sino que nos está, literalmente, dañando el cerebro. Y si el aire está así, ¿qué pasa con la tierra de la que comemos? Pues que la degradación se extiende bajo nuestros pies y a una velocidad increíble. En el informe anterior hablábamos de un 25% de la superficie terrestre degradada. 6 años después, el GEO 7 dice que ya es casi un 40%. Es un salto brutal. Pero el verdadero cambio de paradigma en este informe es que, por primera vez, denuncia de forma masiva la presencia de 2 invasores silenciosos en los suelos agrícolas de todo el mundo, los llamados químicos eternos y los microplásticos. Químicos eternos, otro término que suena ominoso. Para que todo el mundo lo entienda, ¿de qué hablamos? ¿Por qué se llaman así? Se les llama así porque sencillamente no se degradan, no desaparecen. Son compuestos químicos sintéticos, como los PFAS,
que se usan en todo, desde sartenes antiadherentes a espumas contra incendios. Una vez que se liberan en el medio ambiente, en el suelo, en el agua, se quedan ahí, para siempre. No hay ningún proceso natural que los descomponga. Y el informe confirma que ya están presentes en los suelos de cultivo de todo el planeta. Y esto significa que están integrados de forma permanente en nuestra cadena alimentaria. Ya, no es un problema estético, es un legado tóxico que dejamos para todas las generaciones futuras. Aire que daña el cerebro. Suelos agrícolas llenos de químicos que no desaparecen nunca. Es inevitable pensar que la lluvia arrastra todo eso a los ríos, a los acuíferos. Es esa la conexión. Así llega el agua que bebemos. Es la conexión directa. Y aquí el GEO7 cambia el foco de una forma drástica. Mientras que informes anteriores todavía alertaban mucho de patógenos, de bacterias o virus en el agua, este informe se centra en lo que describe como una sopa química de contaminantes sintéticos invisibles. El dato de partida es demoledor. Más del 80% de las aguas residuales del mundo se siguen vertiendo al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Un momento. El 80%. ¿En pleno siglo XXI? Eso es, una auténtica locura. Es una locura, pero es la realidad documentada. Y no hablamos solo de aguas fecales, hablamos de todo lo que tiramos por el desagüe. El informe destaca la proliferación de residuos farmacéuticos, antibióticos, antidepresivos, hormonas, en los principales ríos de todos los continentes. Y lo de los antibióticos es especialmente grave. Los ríos se están convirtiendo en gigantescas incubadoras de bacterias superresistentes, una de las mayores amenazas para la salud global. Y quizás el hallazgo más alarmante de todos es que se han detectado microplásticos y químicos eternos, incluso en las fuentes de agua potable más remotas y protegidas, como los acuíferos subterráneos. Esas son nuestras reservas estratégicas para el futuro, y ya están contaminadas. Es sobrecogedor. Y esto nos lleva a algo que generamos cada día. Algo que tenemos en el bolsillo ahora mismo. La tecnología. El ciclo de usar y tirar parece que ha superado por completo la capacidad de absorción del planeta. Por completo. El GEO7 revela que la generación de residuos electrónicos, la e-waste, ha crecido un 20% solo desde el último informe. Pero la cifra clave, la que lo explica todo, es que solo el 20% de todos estos móviles, ordenadores, televisores, solo el 20% se recoge y recicla de forma segura. ¿Y el otro 80%? Estamos hablando de montañas de tecnología del tamaño de ciudades en vertederos ilegales. Exactamente de eso. El 80% restante, decenas de millones de toneladas al año, acaba en vertederos a cielo abierto, principalmente en países en desarrollo, donde se quema para extraer una mínima parte de los metales. Las consecuencias para la salud son devastadoras. El informe documenta cómo los suelos cercanos a estos vertederos tienen concentraciones de plomo, cadmio o mercurio 1000 veces superiores a los límites seguros. Y esos metales pesados no se quedan ahí, claro. Los absorben las plantas, entran en el agua y acaban en la comida de la gente. Y el informe es explícito sobre el impacto humano de esto, ¿verdad? Es explícito y es terrible. Habla de daños irreparables en el desarrollo cognitivo de millones de niños expuestos a estos metales. Pero no solo eso, se centra también en los retardantes de llama, unos compuestos químicos presentes en casi todos los plásticos de los aparatos. Estos actúan como disruptores endocrinos. Otra vez un término técnico. Explícanoslo de forma sencilla. ¿Qué es un disruptor endocrino? A ver, imagina que nuestro cuerpo es como una orquesta, dirigida por las hormonas. Todo afinado. Un disruptor endocrino es un impostor que se cuela en la orquesta y empieza a dar órdenes falsas. Son químicos que engañan a nuestro cuerpo, se hacen pasar por hormonas y lo desajustan todo. Alteran el desarrollo, el sistema inmune y, como denuncia el informe, afectan muy gravemente a la fertilidad, tanto masculina como femenina. Esto nos lleva de vuelta a la gran paradoja del principio. Una catástrofe humana gigantesca que ocurre en silencio. El informe dice que mueren 9 millones de personas al año por la contaminación, y quiero que nos detengamos en la comparación. Es una cifra superior a las muertes de cualquiera de los años de la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera. Es una guerra química global no declarada contra la población. Y sin embargo, no abre los telediarios, no provoca reuniones de emergencia. ¿Cómo es posible? Es posible porque es una muerte lenta, difusa, silenciosa. No es una bomba que explota. Es un veneno que se inhala día a día, que se bebe, que se come.
Y es aquí donde el informe GEO7 da su golpe final, el más contundente. Sintetiza que toda esta inacción acumulada desde 1997 ha creado lo que llama una inercia de destrucción. Inercia de destrucción. Sueña a un concepto de física. ¿Podemos traducirlo a algo más visceral? Por supuesto. Imagina que vamos en un tren de mercancías de miles de toneladas lanzado a toda velocidad. La inercia de destrucción significa que, aunque ahora mismo pisáramos el freno de emergencia, el tren seguiría avanzando durante kilómetros por su propia inercia antes de pararse. Hemos acumulado tanta contaminación en los sistemas vitales del planeta que incluso si parásemos hoy en seco, los efectos seguirían durante décadas. No es solo que vayamos en el vehículo equivocado, es que va a 200 por hora hacia un muro. Y acabamos de darnos cuenta de que los frenos no responden como deberían. Y supongo que la advertencia final del informe tiene que ver con ese muro de hormigón. Exacto. La advertencia final, la más grave que ha hecho la ONU en su historia sobre este tema, es que si no se rompe esta trayectoria de forma inmediata y radical, llegaremos a un punto de no retorno, un punto en el que limpiar el aire, descontaminar el agua, será literalmente, físicamente imposible con la tecnología que tenemos. El daño se volverá irreversible. Por eso la recomendación del informe ya no es suave, ya no pide mitigar o reducir. Exige una descontaminación total y la prohibición inmediata del vertido de químicos no degradables. Es un plan de rescate de emergencia para un paciente en estado crítico. Libre. En una trayectoria de colisión que se acelera. El resultado hoy son 9 millones de muertes al año, un 40% del suelo global degradado con químicos eternos, y una sopa química fluyendo por nuestras arterias de agua dulce. Es una crisis más letal que una guerra mundial, pero que avanza en un silencio casi absoluto. Y lo más trágico, si se lee entre líneas, es la reflexión sobre el fracaso que hay en todo el documento. Los informes han ido gritando cada vez más fuerte desde el 97. Han documentado el colapso paso a paso con una precisión quirúrgica y han propuesto soluciones, pero las medidas nunca se han aplicado con la contundencia necesaria. Y el resultado es que cada informe es peor que el anterior. Más contaminación, más degradación, más muertes. La conclusión es desoladora. La protección de las fuentes de vida ha fracasado estrepitosamente en la última década. Seguir como hasta ahora, pues nos conduce sin rodeos a un planeta biológicamente muerto para las funciones humanas básicas. El informe GEO7 es en esencia la última gran bengala de aviso que la ciencia puede lanzar. Si la evidencia científica más sólida, consensuada y abrumadora del mundo, que documenta una catástrofe en tiempo real, no es suficiente para provocar una acción radical e inmediata, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué tenemos que empezar a hacer ya para revertir esta situación? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? ¿Qué tienen que hacer los políticos y las empresas para preservar nuestro planeta y para garantizar nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos y descendientes?